Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, revístenos con el amor y la bondad de Dios. Danos la gracia de reconocer en esta oración todo aquello que une a Dios y a nuestros hermanos. Que movidos por tu luz, podamos dar fruto abundante y permanecer siempre unidos al amor de Jesús. Amén. Jesús ha venido revelándonos domingo tras domingo en la Pascua su más profunda identidad. Jesús nos viene diciendo: yo soy la luz. Nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Incluso en el momento de su arresto, le dice a sus captores: yo soy. Le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Y responde: yo soy. Ese yo soy es clave y fundamental en la vida de un cristiano. Fíjense ustedes que lo que venimos escuchando en la Pascua es la profunda identidad de quién es Jesús. Quizás distinto a la identidad que nosotros a veces tenemos de Jesús, porque sin duda que esas identidades que tenemos de Él son también verdaderas y válidas, pero a veces esas identidades parecen ser que son identidades a nuestra conveniencia. En vez de decir yo soy, Él es el poderoso, el sanador. Él es el que me va a hacer justicia. Y en cierto sentido, vuelvo y repito, todas esas cosas son verdaderas. Pero contemplemos entonces, queridos hermanos, la profunda identidad de Jesús, y particularmente la de este domingo y de toda esta semana, en donde vamos a venir profundizando en ese yo soy la vid verdadera. Y fíjense ustedes, ¿qué es la vid? La vid se relaciona con el viñedo, es decir, las uvas, ¿verdad? El árbol que produce las uvas. Vid significa vida. Y cuando Jesús dice en el Evangelio: yo soy la vid, dice: y mi Padre es el labrador. Significa de que se necesita tener un terreno. En el terreno tiene que estar la planta y tiene que haber un labrador atento a que la tierra esté en buen estado, la vid crezca y a que el viñador pueda podar ese árbol
para que produzca sus frutos. Podar es incluso como nos lo dice el Evangelio. Dice el Evangelio, a todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca. ¿Quién lo arranca? El labrador. Y a todo el que da fruto, escuchen esto, lo poda para que dé más fruto. ¿Qué va a podar el labrador de los sarmientos? De los sarmientos se va a podar aquello pues que está limitando, perjudicando las ramas para que den sus frutos. Pero lo clave de esta parábola que Jesús nos comparte en el día de hoy, queridos hermanos, es que esas ramas que somos nosotros deben estar unidas a la vid verdadera para que el labrador pueda podarlas. Dice Jesús en el Evangelio, sin mí no pueden hacer nada. De modo que esa es la identidad de Jesús, de permanecer en la vid. Él es la vid verdadera y vid significa vida. Vamos a recibir vida y vida en abundancia estando unidos a la vid. Entonces, queridos hermanos, tengamos presente que Jesús, en medio de las circunstancias de la vida, de tantas adversidades, de tantas dificultades que hay, una de las cosas que nos han hecho tener otras identidades de Jesús son esas propias circunstancias. Y tengamos presente que Jesús no nos libra de las duras realidades de la vida, pero sí nos prepara para que podamos enfrentarlas. ¿Y cómo? Estando unidos a la vid. Porque el que está unido a la vid recibe vida y recibe atención. Es decir, el labrador va a revisar esos sarmientos y va a ver que en ese reparar la vid, es decir, los sarmientos, entonces podrá darse cuenta de aquellas cosas que no nos están haciendo felices y que sin duda el labrador, Dios el Padre, estará quitando y purificando de nuestra vida. Dice el Evangelio, Él es la vid verdadera que el Padre, es decir, el viñador, ha sembrado en medio de nuestra propia condición. Imagínense ustedes sin Cristo. Padre, tenemos a Dios, ¿sí? Imaginémonos sin Dios. ¿Qué vida podemos tener? Y nada más, no en una forma de juicio, de señalamiento. Contemplemos a muchas almas que están separadas de la vid, es decir, alejadas de Cristo. ¿Cómo viven? ¿En qué circunstancias se encuentran? Y nosotros que estamos unidos a la vid y estamos recibiendo atención del labrador para estar seguros y dando esos frutos, muchas veces nosotros nos preocupamos porque ese sarmiento esté apartado de la vid y no está recibiendo la atención del labrador. De modo que cada uno de nosotros, una rama que no da fruto, dice el Evangelio, debe cortarse porque impide que la planta produzca una uva, o sea, la alegría, la plenitud de la vida que es dada por el Padre. Así cada uno de nosotros entiende cómo entonces podemos vivir sin el Señor, podemos vivir sin Dios. Y por eso miren ustedes que aunque hayan miedos y temores, como en la primera lectura, los discípulos cuando ven a Pablo se llenan de miedo, pero el miedo no los hace separarse de la vid verdadera. El miedo los hace permanecer. Y aunque ese que está produciendo miedo y que estaba apartado de la vid verdadera, Cristo lo está integrando para que tenga vida como esos discípulos, entonces Jesús garantiza sobre ellos cómo el Señor poda, purifica, limpia lo que
no es conveniente dentro de esa rama, de ese sarmiento que se está uniendo a la vid verdadera. Ahora bien, queridos hermanos, lo que nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, nos habla de cuál es entonces el sentido que tiene permanecer en la vid, permanecer en Jesucristo. Y dice por eso la lectura: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Porque es que nos sentimos muy seguros de estar a la vid, pero fíjese que cuando estamos en la vid, a veces no dejamos que el labrador corte ramas que no están produciendo frutos, que limpie el sarmiento. Es decir, no estamos permitiendo que Dios nos limpie. Queremos estar en la vid, pero a veces estamos en la vid haciendo daño, no reconociendo y no dejando que el labrador corte lo que no sirve. Y por eso, ¿qué dice San Juan? Pues no amemos de palabra y de boca, porque a veces eso hacemos algunos sarmientos dentro de la vid. Decimos cosas muy bonitas, hablamos muy bien, pero la verdad o la realidad de nuestra propia vida es distinta a lo que decimos y a lo que hacemos. Por eso el Señor, queridos hermanos, quiere que nosotros permanezcamos en la vid, pero con humildad. Humildad para reconocer lo que no está bien. Humildad para aceptar. Humildad y sobre todo disponibilidad como San Pablo. Pues cuánto mal no tenía ese sarmiento que el mismo Jesús estaba buscando para unirlo a su vid. Pero San Pablo se dejó llevar por el Señor. San Pablo, el mayor pecado que tenía, pues era el pecado de la soberbia. Y es un pecado que bastante a veces domina al ser humano. Pero San Pablo se dejó, escuchó a Jesús, se dejó podar por el Padre. Y miren ustedes la conversión de San Pablo, la vida totalmente transformada de San Pablo. Es decir, San Pablo se dio cuenta que yo no puedo estar unido a una vid y produciendo males, ¿verdad?, a los miembros de esa vid, sino que San Pablo se dio cuenta que está llamado como vid, como sarmiento de la vid, a dar frutos, y frutos de la vid verdadera, que son las uvas de la alegría. Pidámosle pues al Señor que no permita separarnos de Él, separarnos de la vid, que tengamos la humildad, la sencillez, que tengamos la apertura para dejar que el labrador pode lo que tenga que podar de nuestra vida y que pode lo que a lo mejor hay difícil de arrancar de esa rama, pidiéndole al Señor que el dolor no sea tan fuerte, porque a veces arrancar de nuestra vida el pecado produce dolor, pero al final produce frutos, porque viviendo en el pecado los frutos no son buenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.